Bendiciones, Dios lo bendiga. Su hermana Gypsy por aquí otra vez. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por tu compañía. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Ahora, Señor, estamos aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Revélanos, Señor. Enséñanos, Señor, todo lo que tú quieres que nosotros sepamos de estos frutos, Señor, que estamos estudiando, que seas tú entronándote, que seas tú en mí y yo en ti, Señor, porque yo no tengo nada yo no soy la protagonista aquí, eres tú, Señor. Entrónate en mí, usa mi boca, Señor, para edificar, para sanar, para libertar, para levantar, para revivir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar esta palabra. Ya no vamos a, resumir lo de anoche. Ahora solo vamos a seguir con la otra historia de bondad, porque hablamos primero. Vamos a repasar un poquito para no. Estaban hablando de la bondad, que la bondad, todo buena cosa que cualquiera criatura disfruta en la presencia, espera de disfrutar en el futuro, fluye de la bondad de Dios, de su fuente de su fuente de su fuente y meta. Santiago 1:17, toda buena dávida y todo lo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces hablamos de la historia, una historia de la bondad, que fue la bondad del buen samaritano, como Jesús tuvo bondad de ese hombre, porque hablamos que un samaritano tuvo la bondad, pero yo creo que el samaritano se refiere a Jesús, porque algunas veces nosotros no enseñamos bondad con la otra persona, pero el único que puede enseñar la bondad real era Jesús. Entonces hablamos también la bondad de José con sus hermanos, que aunque sus hermanos lo maltrataron y le hicieron lo que hiciera, José tuvo bondad de ellos y misericordia y lo perdonó y no tenía ese rencor en su corazón, porque tú sabes que nosotros tenemos que perdonar, aunque 7 veces que no, 7 veces por 70 veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos cuando nos fallan, cuando le abren la brecha a Satanás y ellos son usados por Satanás. Tenemos que perdonarlos porque algunas veces cualquiera puede fallar, ¿verdad? Entonces, después hablamos Lucas 6:36, sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Tenemos que ser misericordiosos con la gente. Y ahora llegamos para la historia de Dorcas en Hechos 9:36-42. Pero antes de la historia de Dorcas, si vemos el contexto, si vemos el contexto de esto, que el contexto quiere decir lo que viene antes, lo que pasó antes de esta historia fue en la conversión de Saulo, Saulo, que se convirtió en Pablo. Sí, entonces yo quiero comenzar con esa historia primero, porque esa historia es tan bonita, porque se trata de un hombre que persiguió a la iglesia por mucho tiempo, en los tiempos de antes que él persiguió a la iglesia, se llamaba Saulo. Él persiguió un judío, buen educado, con un buen nombre, era un hombre respetado entonces, en los judíos. Entonces él persiguió la iglesia, entonces trataba de meter a todos los cristianos en la cárcel. Pero Dios tuvo un encuentro con él y cuando tuvo un encuentro con él le quitó la vista por 3 días y después Dios mandó a alguien para que le dé la vista. Vamos a leer la historia de eso, que es tan bonita, que está en Hechos 9 también. Entonces, en vez de comenzar con verso 36 al 42, que se trata de Dorca,
Vamos a ver el Hechos, versículo 1. Hechos 9, versículo 1. Espérate. Sí, Hechos. Busquen su Biblia. Hechos está en el Nuevo Testamento. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudía al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraba ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al alcanzarse a Damasco para cubrir esa misión, una luz del cielo le resplendió brillo alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y te dará lo que debe hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber nada. O sea, que después que tuvo el encuentro con Dios, él cayó en el suelo así y los amigos lo recogieron y lo llevaron, y después él permaneció ciego por 3 días y no comió nada ni bebió nada en esos 3 días, esperando la respuesta del Señor, porque el Señor le dijo, si vemos el versículo 6, ahora levántate en la ciudad y ve, te dirá lo que debes hacer. O sea, que él estaba esperando ahí, después que Dios le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y vete, te dirá lo que debes hacer. O sea, que él le dio instrucciones, levántate y vete para la ciudad que te daré y debes hacer. O sea, vete para la ciudad y ahí tú espera por mí y yo te voy a decir qué tiene que hacer. Entonces él fue, los hombres que estaban con él, Saulo, se quedaron mudos porque oían que el sonido de una voz, pero no oían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer nada. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha y a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo.
En este momento, él estaba orando. Le he mostrado la visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recubre la vista. Pero el Señor exclamó a Ananías: he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autoridad de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también el pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso su mano sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobra la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como en camas cayó de los ojos de Saulo y recuperó la vista. O sea que él oró por él y recuperó la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó su fuerza. Saulo quedó unos días con los creyentes de Damasco y comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. O sea que después de que este judío tuvo un encuentro con el Señor, él vio que el Señor era poderoso y que entonces él quería repartirlo para su pueblo, para todos los judíos. Todo lo que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el Hijo del Hombre que causa tantos atragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Decían, porque él perseguía a los cristianos. Entonces ahora lo está como defendiendo. Todos, todo lo que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causa tanto estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Que preguntaban: ¿y no llegó aquí para arrestarnos y llevarnos encadenados antes de los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. O sea que su propio judío quería matarlo a Saulo porque ya él creía en Jesús. Gloria a Dios. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en la Manasco Grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Gloria a Dios, todos le tenían miedo. No creían que de verdad que había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y le contó todo, como Saulo había visto al Señor y en el camino a Damasco, y como el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda la Jerusalén, predicando con valor en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban ciego, pero ellos trataban de matarlo. Cuando los creyentes se
se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. O sea, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea, Samaria. Se fortaleció y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. ¡Wow! O sea, después de esto, esta es la historia de Saulo de Tarso, cómo se convirtió en, en un creyente de Jesús. Tú ves, como hay mucha gente que pueden hacer todo lo que hagan en el mundo. Y si tienen un encuentro con el Señor, ese encuentro es especial, porque ese encuentro le cambia la vida. Mírenme a mí aquí. Y todos ustedes que me conocen, lo que me conocen, saben como que a mí me gustaba el party, que a mí me gustaba andando, me gustaba gozármela la vida. Pensaba que gozar la vida era ir a discoteca, a beber y trabajando, tú sabes, duro, de que como yo trabajo duro, déjame gozar. Y creía que el gozado y esto era yendo a la discoteca, pero ahora encuentro el gozo que es de verdad, que es el gozo del Señor. Entonces, ahora vamos a leer la historia de Dorca, ya que leímos la historia de Saulo. No sé por qué Dios no puso esa historia. Seguro alguien va a cobrar la vista y se va a convertir en el Señor. Gloria a Dios. Saulo perseguía a la iglesia cristiana. Dios tuvo un encuentro con él y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En este encuentro la vida de Saulo cambió. Vamos a leer. Ok, la vida cambió. La vida de este hombre, Saulo, cambió. Wow. Salmo 107:1. Alaba al Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Así, ahora vamos a leer la historia de Dorcas, donde había bondad aquí. Ok. Hechos 9:32 al 42. Pedro sana a Eneas y resucita a Dorcas. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas. Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hace 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtió en el Señor. Gloria a Dios. Había un creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego era Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en el cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas de Dorcas que les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tamita,
Tabita, levántate. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó. Levántate. Después llamó a la viuda y a todos los creyentes y la presentó viva. La noticia corrieron por toda la ciudad, muchos creyentes en el Señor, y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Wow. Entonces Pedro aquí tuvo bondad de esta mujer y la revivió. Gloria a Dios. Otra historia que trajo bondad, la bondad de Dios. Ya saben qué es lo que es la bondad, ¿verdad? La bondad es la bondad no es lo que dice aquí. La bondad es en hebreo es hesed y significa misericordia, favor. Ser bondadoso implica mostrar empatía, comprensión, actuar con amabilidad hacia los demás. Gloria a Dios. Dios quiere que enseñamos bondad en todas partes, nuestros hermanos y todos. Enseñemos esa bondad de Él. La bondad de Dios es una de sus atributos con características o rangos. Algunos atributos de Dios es su omnisciencia. Él lo sabe todo, sabe tu pasado, presente y tu futuro. Mateo 10, 29 a 30. No venden los pajaritos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae. No se venden los pajaritos con un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestro cabello están todos contados, así que no temas, más valéis vosotros que vuestros pajaritos. Vamos a leerlo en la Biblia. Mateo 10, 29. Sabe que me gusta leerlo bien en la Biblia porque algunas veces podemos hacer un mistake en la typing. Porque esto yo lo puse en la computadora. Pero en la Biblia no se puede hacer nada. La Biblia está escrita y eso es lo que dice. Mateo 10, 29. No se venden dos pajaritos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temas, más vais vosotros que vuestros pajaritos. Vamos a leer otra versión para poder entender, porque cuando uno no entiende una palabra, la puede buscar otra Biblia y leer en otra versión para que tengan un entendimiento mejor de lo que leyeron. Si no entienden algo, tienen que buscar para poder entender, porque no podemos leer la Biblia sin entender, ¿verdad? Mateo 10. Vamos a leer esta que es la NBI. Mateo 10, 29 al 30. No se venden los gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contado aún los cabellos de las cabezas. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. O sea, que en esta dice gorriones, el otro dice pajaritos. Vamos a leer otra versión. Mateo
Eso que me gusta tener mucha versión de la Biblia, porque tenemos a los estudiantes de la Biblia, tienen muchas versiones de la Biblia para poder algunas veces poder entender los versículos, se pueden entender así y se pueden también entender cuando uno lee algunas palabras, la busca en el diccionario. O sea, Mateo 29, a ver, Mateo 29:30. ¿Cuánto cuesta los gorianes? Un moneda de cobre. Sin embargo, a ustedes cada cabello, sin embargo, ni uno solo gorión puede caer en tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. O sea que todo lo que nos pasa a nosotros, Dios lo sabe, porque Él es onisciente, su onisciencia es que Él lo sabe todo. Tenemos que aprender eso. Omnisciencia es decir, que Él lo sabe todo, sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Ok? Omnisciencia, que Él lo sabe todo. ¿Ok? Ahora el otro es omnipotencia. Tiene el poder de hacer todo lo que desea. Omnipotencia, poder. Omnipotencia, Él tiene el poder de hacer todo lo que desea. Lucas 1:37 nos dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Omnipresencia. Esta está presente en todos los lados al mismo tiempo. O sea que Él es su omnipresencia es, Él es omnipresente. O sea que Él siempre está en todos lados. Él puede estar aquí conmigo y estar ahí contigo y puede estar con otro creyente en otro lado al mismo tiempo. Él es tiene omnipotencia, que lo sabe todo, tiene omnipotencia, que tiene el poder para todo, y Él es omnipresente, que está en todos lados. Esos son los 3 atributos de Él. Mateo 28:20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Gloria a Dios. Efesios 4:6. Un Dios, solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todo y vive en medio de todos. Fidelidad. Vamos ahora a leer otro atributo de Jesús, que es la fidelidad de Jesús. Los frutos, otros frutos. Otro fruto del Espíritu Santo es la fidelidad. Fidelidad. Fidelitas significa la lealtad, de fides, fiel, y de fides, fe. Fe, confianza, fidelidad. Y se opone a la infidelidad o falta de fe. Romanos 3:3. Pero entonces, si algunos no creyeron, ¿acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? Vamos a leer Romanos 3, la fidelidad de Dios. Vamos a leer esta mañana. Fidelidad de Dios. Romanos 3. Romanos está en el Nuevo Testamento, que está atrás, ¿verdad? Romanos 3. Es una carta de Pablo, el que leímos, de Pablo de Tarso. Las cartas a los romanos. Romanos 3. Dios permanece fiel.
Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algo valor de ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, los judíos se les confía toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Cu- Como dice la escritura acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple a un buen propósito porque no, muestra a otros lo justo que es Dios. No es injusto entonces que Dios nos castigue. Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar el mundo? Sin embargo, algunos podrían seguir argumento porque Dios me juzga como pecador ni, espérate, otra vez. Sin embargo, alguna podría seguir argumentos, argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realiza su veracidad y la da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Lo que dice tales cosas merecen ser condenados. Todos somos pecadores. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos sean judíos o gentiles, están bajo el poder de pecado. Como dice las escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es prepungante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre han destruido y sufrido en sus caminos. No hay donde encontrar paz. No tienen temor a Dios en absoluto. Santo. O sea que la palabra de Dios es cortante. Esto es para la persona que no conocen a Dios, que hacen las cosas malas, no para nosotros, ¿verdad? Viviantemente, o sea que dice que ninguno de nosotros somos buenos. Diariamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo sea culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Esto no quiere decir que si llevamos los mandamientos, los mandamientos son la ley de Dios y tenemos que llevarlo, pero sabemos que no podemos llevar todos los mandamientos como así. Entonces, eso nos da saber que somos pecadores, necesitamos a Cristo para poder ser santo, porque ninguno somos santos hasta que Dios venga a santificarnos. Gloria a Dios. Fe. Otro fruto es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no es creer en algo sin razón, sino es tener una certeza profunda sobre lo que es, lo que espera una convivencia
realidad que no se ve. Mateo 17:20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dio Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aún fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se movería. Nada sería imposible para la gente que tiene fe. Gloria a Dios. Otro fruto es mansedumbre. Mansedumbre, plautes, manso, sumiso, sometido, humildad y transigencia. Consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco sus reacciones con sus semejantes, más bien es como una obra efectuada en el alma y se le ejerce en primer lugar a Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ellos sin discutirlos ni resistirlos. La mansedumbre es una actitud humilde que se expresa en aguantar pacientemente las ofensas. Colosenses 3, 12 al 14. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístase de efecto extrañable y de bondad. Extrañable y bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen sin algún tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse a amor, que es el vínculo perfecto. Ok. ¿Cómo practicar la mansedumbre con tu prójimo? Soportar a tu prójimo si te hace algo, si hace algo que no te molesta, hay que soportar, evitar que pueda contristar, evitar algo que lo pueda contristar, evitar hacer algo, decir algo que lo pueda poner triste, hacerle bien de todas maneras, hacerle bien aunque ellos te hagan el mal, hacerle el bien, eso tener mansedumbre. Hacer bien de todo hacerle todo a todos sin expectación. Hacer todo sin esperar que te hagan para atrás. Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. O sea que tenemos que ser como Jesús, que su yugo que su yugo es, que Él es paciente, que Él es humilde de corazón. Tenemos que aprender de Él. Ejemplo de algunos vivimos de esta virtud fue Moisés. Él era un hombre más manso de la tierra. Su relación íntima con Dios fue más fuerte que todos los hombres de la tierra. Su ejemplo enseña que la mansedumbre verdadera se cultiva en la intimidad con Dios y nos prepara para enfrentar desafíos con la fuerza y el carácter de Él que Él provee. O sea que Moisés fue uno que enseñó mucho la mansedumbre, porque él fue uno de los más mansos de la tierra para ese tiempo. Él fue uno que tenía una intimidad fuerte con el Señor, que lo veía cara a cara. Así tenemos que ser nosotros, verlo a Él, a Jesús cara a cara, verlo a Él, levantarnos por la madrugada, pasar tiempo con Él cuando todo el mundo esté durmiendo, para nosotros nada más tener esa intimidad sin interrupción ni nada, sino nada más con nuestro Padre, como yo estoy con Él ahora mismo. Ustedes me están viendo, pero Él está aquí. Gloria a Dios. Ahora, templanza.
En griego es ekadarsia, lo mismo que dominio propio. Fuerza, la templanza tiene una finalidad, mantener un equilibrio, todos los afectos y deseos de la vida precisa, de la vigilancia directa a mediante de las facultades del alma y su actitud. Segunda Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que tener, que tener dominio propio cuando enfrentamos tentaciones. Hay que tener dominio propio cuando enfrentamos tentaciones para hacer siempre lo correcto. Historia que nos enseña templanza es Abigail cuando calma la ira de David. En 1 Samuel 25. Cuando Natán insultó a David y sus hombres, Abigail actuó con templanza. Llevó con provisión para la necesidad de David. Habló con humildad y buen juicio para evitar venganza de sangre. Gloria a Dios. Déjame cargar el teléfono que se está descargando. Un segundo. Ahí.